Dios le bendiga, Dios le bendiga a todos ustedes que nos están viendo en este momento. Su hermano en Cristo, Pastor Ramón Medina, tengo el gusto, el placer de saludarle, de bendecirle en este precioso momento que Dios me permite compartir una palabra revelada de parte del Señor para cada uno de ustedes. Y quiero meditar un poco en la palabra de Dios y luego compartir una revelación que Dios me dio con cada uno de ustedes. Quiero leer en Job capítulo 33 en el versículo 14 y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios tiene diferentes maneras de hablar, como lo miramos aquí en la palabra de Dios. Pero, claro, tenemos la Biblia, que es la base fundamental donde todos nosotros nos guiamos. Pero nosotros miramos aquí a la luz de la palabra que Dios habla al oído, habla a través de sueños, a través de visiones, porque servimos a un Dios vivo, un Dios que se comunica con nosotros, sus hijos. Y Él pues principalmente nos ha dejado su palabra, que es la base, la guianza de nosotros. Pero sí, en la palabra de Dios encontramos que Dios ha dado dones, que Dios habla, se comunica con nosotros de diferentes maneras, como lo miramos aquí. Vuelvo a leer Job capítulo 33 en el versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios tiene diferentes maneras de hablar. Habla al oído, habla a través de su palabra, habla al corazón, habla a la mente. Tiene muchas maneras de hablar, habla a través de visiones, como dice la palabra de Dios. Él tiene su manera para comunicarse con nosotros, ¿verdad? Ahí es Él. Nosotros miramos aquí entonces lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la Biblia también que en cierta ocasión, cuando Dios hizo el llamado a Pablo, entonces vino Dios y habló a Ananías. Y le dice Dios a Ananías en el capítulo 9 de Hechos, versículo en el 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le revela a Ananías sobre Saulo. Dios había hecho el llamado a Saulo, se le apareció a Saulo y pues le hizo el llamado y Saulo quedó ciego. Pero Saulo en ayunas estaba orando, tuvo una visión y en la visión miraba que un varón entraba y ponía las manos. Entonces viene Dios y le dice a Ananías que vaya y ore por Saulo, porque a través de la oración nosotros podemos ver cosas maravillosas. Entonces viene Ananías y obedece a la voz de Jesús y va y pone las manos sobre Saulo y Saulo recobra la vista. Y todos nosotros pues que hemos leído la palabra de Dios nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, el gran llamado que Dios tenía para Saulo. Entonces miramos nosotros la forma como Jesús se comunicó con aquel siervo de él llamado Ananías y lo envía a la misión que el Señor le encargó, y era de ir a orar por Saulo, porque Saulo había tenido una visión y miraba que un varón llegaba, ponía las manos sobre él y era sanado.
Entonces la visión que Saulo había tenido se confirmó. El Señor habló a Ananías y Ananías iba y pone las manos sobre Saulo, y Saulo, pues que es Pablo, recibe la vista. Miramos otro caso también que dice la Biblia que habían unos siervos de Dios que estaban orando en ayuno. Dice Hechos capítulo 13. En el versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaán el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, mirando a la luz de la palabra de Dios, miramos nosotros que el Espíritu de Dios habla, Jesús habla, Dios habla a nosotros, ¿verdad? Dios habla a nosotros de diferentes maneras, y pues Dios tiene la forma de hablar con nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Pero no solamente a través de su palabra. Él de repente, así como miramos a la luz de la palabra de Dios, habla a través de visiones, a través de revelaciones, a través de sueños, habla al oído. He tocado estos puntos bien importantes porque quiero hablar algo que no sé cómo lo va a tomar usted, pero es necesario compartirlo para la gloria del Señor. Normalmente estuvimos en un tiempo de ayuno por el país, por la situación de nuestra nación de Honduras. Nosotros, pues como iglesia, a nivel de municipios y asimismo a nivel del país, muchas congregaciones estábamos orando y seguimos orando por nuestro país porque es un deber de nosotros. Y recuerdo yo que hablamos con la iglesia para presentar semanas de ayuno por el país, para que Dios pues diera esa paz que tanto necesitamos para nuestra nación. Una madrugada que estamos orando, me levanto como a las 3:10 de la madrugada y a orar. Estuvimos orando al Señor hasta como a las 6:10, 6:15. Entonces, en ese lapso de oración, claro, nosotros estamos orando por el país, estábamos orando por la nación. Esta revelación fue unos 20 días antes de las elecciones de nuestro país, Honduras. Entonces, en ese tiempo de oración, en la madrugada que tuvimos, estábamos hablando con Dios. Viene Dios y me dice, yo escucho una voz que me dice: van a gobernar los nacionales. En el discernimiento que Dios me dio, era que el Partido Nacional era el que iba a gobernar. Esto yo lo compartí con mi esposa, le dije, yo tuve esta experiencia, estoy hablando 20 días antes de las elecciones, unos 20 días, 25 días antes de las elecciones, que en ese entonces estaba bien difícil, había una persecución contra los magistrados, contra los del CNE, ¿verdad? Las consejeras, y se miraba, pero bien difícil la situación, mirándolo humanamente. Entonces le dije a mi esposa, era la única persona que le compartí en ese día, o el día siguiente le dije, Dios me dijo que iba a gobernar el Partido Nacional. Esto da a entender, le dije, que quien va a gobernar es Tito Afura. Entonces, esto lo estoy compartiendo, no sé usted cómo lo va a tomar, pero esto es para la gloria de Dios. Y Dios sabe que lo que estoy diciendo no es algo que me he inventado. Entonces, unos 15 días antes o una semana antes de las elecciones, quise compartir esta revelación con la iglesia. Y les digo a la iglesia, hermanos, quiero compartirle algo que Dios me hizo ver sobre nuestra nación, sobre nuestro país. Pero en ese momento entonces vino a mi mente,
Si yo le comparto esto a mis hermanos, a la iglesia, van a pensar que yo los estoy coaccionando para que ellos vayan a ejercer su voto por el Partido Nacional. Entonces me detuve y les dije, no, mejor esta revelación la voy a compartir cuando ya se hayan dado las elecciones. Luego pasó el tiempo, vinieron las elecciones y de repente se decidía que había ganado un candidato, luego que el otro. Entonces, en una reunión de pastores, comenzamos a conversar sobre la situación del país. Entonces dice un pastor, a saber quién será el que va a quedar gobernando. Entonces les dije en esa reunión de pastores, Dios me habló y me dijo que quien iba a gobernar eran los nacionales. No me dijo que los liberales, ¿verdad? Sino que los nacionales. Entonces, dijo un pastor, ¿verdad que sí? Pues bueno, primero Dios, que las cosas vayan para mejor. Porque eso es lo que todos nosotros como ciudadanos siempre esperamos. La bendición para nuestro país. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y qué bonito es que todos nosotros estamos orando por nuestro país, por un mejor bienestar, para que la bendición de Dios descienda sobre nuestra nación. Hoy estamos viendo que esta profecía se cumple al recibir como presidente Tito Afura, o sea, el Partido Nacional. Entonces, esta profecía o esta revelación que Dios me dio, nosotros estamos viendo que hoy, 27 de enero del año 2026, ha tomado posesión como presidente de la República Tito Afura. Dios, la palabra que me dio fue, lo vuelvo a recalcar, van a gobernar los nacionales, me dijo. Él no me dijo van a gobernar los liberales. Entonces, pues nosotros miramos la situación después de que Dios me dio esta revelación, toda la convulsión del país, pero yo sabía que Dios me había dado una revelación. Yo sabía que Dios me había hablado. Y que Dios estaba viendo por nuestro país, porque Dios ama a nuestra nación, porque Dios nos ama a nosotros. Para Él nosotros somos alguien muy especial. Para Dios Honduras es un país muy especial. Para Dios todos nosotros, la humanidad, tenemos un valor muy grande. Y Él siempre Dios quiere el bienestar, la paz, la felicidad para cada uno de nosotros. Pero claro, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, siempre tenemos que estar orando, porque recuerde que tenemos una batalla. Está el bien y está el mal. Y cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros oramos, entonces Dios está peleando, Dios está poniendo su mano poderosa, está obrando cuando estamos orando. Y todo este tiempo, ¿verdad? Cuando ya miramos la situación que se estaba dando en el país, todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos preocupamos y comenzamos pues a orar más intensamente de lo que lo habíamos hecho anteriormente. Y entonces, para mí fue una gran experiencia esa revelación que Dios me dio. Y eso me aumentó la fe. No quiero decirle que es que Dios no me ha hablado conmigo. Él de repente ha dado otras revelaciones, otra palabra, ¿verdad? Pero en este caso fue referente a nuestro país, referente a nuestra nación. Entonces, vuelvo a recordarles o a decirles cómo fue esta experiencia. Todos nosotros estábamos orando por nuestro país. Estábamos clamando, yo decía a la iglesia, hay que orar, hay que ayunar por nuestro país. Pues ese día, como a las 3:00 nos levantamos nosotros a orar en la madrugada. O sea, como Dios le hace sentir a uno, pues orar. Y la oración de la madrugada es una oración de mucha bendición,
donde Dios está viendo el sacrificio, el esfuerzo que está haciendo ese hermano, ese siervo, esa sierva delante de Él, clamando, peleando la guerra, porque es una guerra que se pelea cuando nosotros oramos, es una batalla. Entonces, más o menos como a las 3:10 me levanté a orar y todo ese tiempo estuvimos orando, hasta como a las 6:20, 6:30, algo así, por ahí. Entonces fue cuando Dios me dio esa palabra, donde Él me dijo, los nacionales van a gobernar, me dijo. Él no me dijo los liberales van a gobernar, Él me dijo los nacionales van a gobernar. No sé cómo usted va a tomar esta palabra, pero esto lo estoy hablando para la gloria del Señor, porque esta revelación Dios me la dio 20 días, más o menos unos 20 días antes de las elecciones. Y yo esto se lo compartí a mi esposa, y mi esposa, ella siempre dijo así, ¿verdad? O sea, las personas con quien ella conversaba, quien va a ganar es el Partido Nacional, ¿verdad? Esto no me lo saqué yo. Esto no ha sido porque, no, es que quizás usted es de X partido. Esto fue Dios que habló conmigo. Él me dio esa palabra y ahora la estoy compartiendo. Hoy 27 de enero que toma posesión Tito Afura. Entonces veo cómo la profecía se ha cumplido. Después de las elecciones, yo lo compartí con la iglesia y le dije a la iglesia porque las elecciones ya habían pasado y pues ahí ellos no iban a pensar que yo les estaba compartiendo esa revelación para que ellos votaran por el Partido Nacional. No. Yo les compartí, después de las elecciones, le compartí la revelación a la iglesia y nosotros pues estuvimos viendo, ¿verdad?, la situación en cuanto decían que ganaba los del Partido Liberal o que ganaba el Partido Nacional y así, ¿verdad? Pero esa fue la palabra que Dios me dio y esa palabra yo la compartí después de las elecciones. Yo solamente antes de las elecciones, yo les dije a los hermanos, les quise decir, dar esa revelación, pero no pensé, van a pensar que los estoy coaccionando para que voten por el Partido Nacional. Entonces dije yo, después de que pasen las elecciones, entonces yo voy a compartir esto, pero se lo había compartido a mi esposa. Era la única con quien yo le había compartido eso. Y luego entonces, cuando estaba así, que no se sabía quién iba a quedar gobernando, entonces se los compartí al grupo de pastores de la Asociación de Pastores, donde yo les dije la palabra que Dios me había dado, pero todavía no había una seguridad, porque imagínense hasta el 30 de diciembre es que ya se da a conocer quién es el que quedó como ganador. El 30 de noviembre, el 30 de noviembre, el 30 de noviembre fueron las elecciones, en diciembre, ¿verdad? Es un mes después donde se da la declaratoria. Entonces, unos días después, fue como el 24, parece 23, no recuerdo cuándo fue que dieron la declaratoria, entonces ya se supo verdaderamente quién iba a quedar gobernando, pero antes de esos días había una confusión en el país. ¿Quién era el que iba a quedar gobernando? Si los liberales o los nacionales o pero Dios, que es el que, Él sabe lo que hace. Él me dio esta palabra y yo la estoy compartiendo con cada uno de ustedes. Y todo es para la gloria del Señor. No sé qué Dios tiene para nuestro país, pero sí lo que sí sé que Dios tiene cosas grandes para nuestro país. A Dios le gusta la paz, a Dios le gusta el bienestar, a Dios le gusta la unidad, a Dios le gusta el compañerismo. Cuando hay críticas, problemas, ¿cómo sería la palabra? Se levantan unos contra otros. Ahí no está Dios, y a Dios no le agrada eso. A Dios lo que le agrada es la paz. Todas aquellas personas que son generadores de la paz, de bienestar, eso a Dios le agrada. Así que yo me siento muy contento, muy honrado de parte de Dios por haberme dado esa palabra
y hoy la estoy compartiendo y hoy 27 de enero se está cumpliendo, ¿verdad? Donde pues Tito Afura está recibiendo la presidencia. Gracias a Dios por todo lo que Dios hace. Lo que queremos es el bienestar para nosotros. Lo que queremos es el bienestar para nuestro país. Entonces miramos a la luz de la palabra. Dios habla. Dios habla. Dios sigue hablando actualmente. Mi deber es compartir esta revelación. Todo es para la gloria del Señor. Usted pues usted sabe cómo tomarlo, pero sí, Dios me habló, me dio esa palabra y gracias al Señor hoy se está cumpliendo, ¿verdad? Ya sabíamos desde días atrás que Tito Afura pues era el que iba a quedar como presidente, pero claro, estábamos esperando que él tomara posesión para luego nosotros compartir con ustedes, porque ya lo habíamos compartido con otras personas, con otros hermanos, pero queríamos compartirlo con ustedes, esta revelación que Dios me dio. Así que para mí ha sido un placer haberme dirigido a todos ustedes. Recuerden, Dios habla, Él habla, pero claro, nosotros tenemos que buscarle en oración. Dice la palabra de Dios que Pablo, Silas, Bernabé estaban en ayunas orando y entonces Dios habló y le dice: apartadme a Pablo y Silas para el ministerio, la obra que les tengo encomendado. Dios entonces sigue hablando. Busquemos a Dios, clamemos a Dios siempre por nuestro país, por el bienestar de nuestra nación. Quiero felicitar a usted, mi hermano, mi hermana, de cualquier congregación o pastor, de cualquier denominación que sea, que usted se propuso por orar por el país y seguimos orando por nuestra nación. Sigámoslo haciendo por el bien de nosotros y de las generaciones que vienen, porque cuando hay oración, cuando hay clamor, entonces Dios, la gloria de Dios se manifiesta y es ahí entonces donde nosotros miramos la bendición preciosa de parte del Señor. He compartido esta palabra, esta revelación que Dios me dio con cada uno de ustedes. Para mí ha sido un placer haberme dirigido a todos ustedes que nos están viendo en este precioso momento. Bendiciones, se despide su hermano en Cristo, Pastor Ramón Medina.